con Alonso Cueto en la Feria Internacional Libre de Bogotá. Además que, padre, será el escenario propicio para el homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa. Claro, y para todas estas conversaciones de literatura, de vida, de política, porque cuando se es un buen literato, se es referente en todas estas dimensiones. Es alguien con quien se puede hablar de política, porque la obra de Vargas Llosa nos muestra eso. Es alguien con quien se puede hablar de esos temas profundos de la vida, porque la obra de Vargas Llosa muestra eso. Es alguien que se puede hablar de la cultura latinoamericana, porque ahí está. Es decir, con un buen literato se habla de la humanidad. Y tenemos mucho, María Consuelo, por recordar de Vargas Llosa, muchos episodios, incluso relacionados con Colombia, incluso relacionados con Gabo, tema del que poco no se habla del tema. No se te olvide del libro que escribe Vargas Llosa, Historia de un deicidio, García Márquez, Historia de un deicidio, que es una de las grandes obras, por allá en los 70, creo que exactamente en el año 70 lo escribe, y que fue una gran obra a nivel mundial. ¿Sabes por qué? Porque es un literato hablando de otro literato y sobre todo desde el homenaje. 10 minutos, María Consuelo. Ay, yo tengo una tristeza muy, muy profunda con la partida de Vargas Llosa, aunque nos dejó tanto, porque es que para mí en lo personal, Mario Vargas Llosa fue quien me abrió la puerta a la literatura universal, de la mano de una maestra que tuve en el colegio, María Dolores Jaramillo, que nos enseñó, por ejemplo, esa teoría acuñada por Mario Vargas Llosa de los vasos comunicantes, que son las historias que se van contando por diferentes narradores y que la concibe también en La ciudad y los perros, que fue el primer libro que leí. Después tuve la oportunidad de conocerlo ya muchos años después en la inauguración del Centro de Cooperación Española. Él vino con el presidente Aznar a ser la figura cultural de ese centro, en donde además se han celebrado pues tantas conferencias importantes en el marco del Hey Festival. Una persona muy presente en Colombia, el maestro Vargas Llosa. Y la última obra que leí, le dedico mi silencio, también lo sentí muy cercano por eso de la música folclórica peruana, de la música popular, y por supuesto no podía yo dejar de hacer el paralelo con el vallenato, porque hay mucho en común en esa música popular. Mario Vargas Llosa, un grande que se nos va. Grande, gigante. Y muy presente en Colombia, como claro, decía María Consuelo, porque estuvo en varias, creo que en 4 o en 5 ferias del libro de Bogotá, yo recuerdo haberlo visto. Varias veces fue invitado de honor y claro, además sus conversaciones eran absolutamente extraordinarias. En el Hey Festival estuvo también un par de veces, y realmente cuando hablaba, cuando leía las cosas que escribía, los discursos que escribía para estos eventos, como el que leyó pues en la entrega del Premio Nobel, o cuando fue consagrado como académico de la Academia Francesa de la Lengua, el único hispanohablante. Qué momento maravilloso ese. Que ha tenido ese honor. Son realmente unos escritos extraordinarios. Alguien decía que la vanidad de Vargas Llosa era tan grande porque evidentemente era un hombre muy vanidoso, además era un hombre, como dicen las señoras, bien plantado, era evidentemente un hombre guapísimo, unos rasgos físicos muy, muy, muy bonitos. Entonces era un hombre muy vanidoso y siempre realmente le gustaba era lucirse. Entonces sus obras eran extraordinarias porque eran absolutamente pensadas para que el público quedara con la boca abierta. Entonces es bueno, ese tabú de la relación con García Márquez, la historia de un deicidio, padre, es la tesis de doctorado de literatura que hizo Vargas Llosa en la Universidad Complutense de Madrid, y es pues una historia muy, pues el título resume la tesis, que era pues García Márquez quiso sustituir la realidad creada por Dios por la ficción creada por García Márquez. Entonces se convertía Gabo en Dios, y bueno, después nadie quiere contar qué fue lo que pasó y por qué el puño y el secreto mejor guardado de la literatura hispanoamericana. Además, esa ruptura entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Dicen que Gabo le tiró los perros, como se dice, a Patricia, la esposa de Patricia Llosa, que eso generó sí, hay dos tesis. Realmente, mire usted este señor Cueto que por eso le preguntaba, y fue cortante. Rechazó inmediatamente la pregunta. Porque en una de las últimas entrevistas de Vargas Llosa le hicieron la pregunta que Ricardo hizo y Vargas Llosa respondió: ese fue un pacto
de silencio que hice con García Márquez y él lo respetó hasta su tumba. Yo haré lo mismo. Y por eso nunca habló del tema. Ahora, hay dos hipótesis de por qué pasó. Una, porque se dice que García Márquez le recomendó a Patricia que se separara de Mario Vargas Llosa. Entonces esa Vargas Llosa lo asumiría como una traición. Y la segunda fue la que Héctor planteó, que se dice que no, que hubo una pequeña relación, que Patricia, en venganza por las infidelidades de Vargas Llosa, tuvo alguna relación con García Márquez. 7:14 minutos. Hipótesis. La última vez que estuvo aquí en Colombia, Andrés, Ricardo, ya hablo con Andrés en segundos. Entiendo que, pues la última vez que yo tuve la oportunidad de escucharlo, porque como lo decía Héctor, era igual de bueno escribiendo que conversando. O sea, era un gran conferencista. Sí. Con el historiador colombiano Juan Esteban Constaín, estuvieron conversando en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Y precisamente hablando de su obra, hablando de Madame Bovary, que era una de sus grandes pasiones en la literatura universal, siempre con cariño hacia Colombia. Además hablaba de política colombiana como hablamos los colombianos, como si fuera, o sea, sin tapujos. Escuchamos más temprano, María Consuelo, una entrevista que dio Mario Vargas Llosa después de la victoria de Gustavo Petro en el 22, muy controversial siempre, por supuesto. Cero diplomático, pero además un hombre que al final termina con una ruptura profunda con los dirigentes políticos y con las ideologías de izquierda. 7:15, en segundos el padre Linero y los deportes, Andrés. Ricardo, yo debía tener unos 15 años cuando leí La ciudad y los perros, que fue lo primero que leí de Vargas Llosa. Y cualquier persona que conozca esa obra entenderá lo que significa para una persona de esa edad, para un adolescente, semejante lectura, que es ambientada en la opresión, la oscuridad, la tensión que se vive en un colegio militar muy, muy famoso de Lima, que aquí mencionó nuestro invitado, el Colegio Militar Leoncio Prado, y todas las historias que ocurren alrededor de un episodio allí, el asesinato de un cadete, etcétera. El impacto que para mí tuvo esa lectura fue enorme, y desde ese entonces me hizo reconocer la genialidad de Vargas Llosa. Y yo creo que ahí está, Ricardo, para quienes critican sus giros políticos posteriores, pasar de la izquierda a la defensa de ideas más liberales e incluso de algunas más de derecha. Yo creo que en ese texto, que es muy temprano de su obra, está esa pasión por la libertad, mostrada precisamente alrededor de la oscuridad y de la miseria de la opresión que se vive, por ejemplo, en ese colegio militar. De modo que yo veo en él desde siempre esa pasión por la libertad, que él primero la buscó en la izquierda, como muchísimas personas la buscaron en la izquierda, y que después la vino a encontrar en otros, se decepcionó y la vino a encontrar en otros horizontes. De modo que yo desde anoche, cuando se supo la noticia, he recordado como si fuera ayer esa vivencia de lectura de esa obra en esa edad. Bueno, ahí está cada uno dándome su libro favorito de Mario Vargas Llosa, que es la misma pregunta para quienes nos ven en YouTube y para quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Álvaro. En su ensayo La civilización del espectáculo, que es muy influyente, a mí me marcó mucho cuando se publicó hace como 15 años, dice que la figura del intelectual que estructuró todo el siglo XX hoy ha desaparecido del debate público. Y tiene razón, y dice que la razón es que la cultura fue una especie de conciencia que impedía dar la espalda a la realidad, pero que ahora actúa como mecanismo de distracción y entretenimiento. Pero él logró desafiar un poco eso, y fue de los pocos intelectuales del modelo del siglo XX que se mantuvo. Y mantuvo el respeto, mantuvo la audiencia, mantuvo la capacidad de opinar no solamente en términos de cultura, sino de política. Y él también sufrió un poco ese proceso de correrse hacia el mundo un poco más frívolo. Pues se casó con una mujer que representaba eso y dejó que unos sectores más frívolos de la sociedad lo ampararan y lo festejaran, básicamente por su mentalidad más conservadora. Pero hasta el último día mantuvo su esfuerzo de ejercer en la sociedad la función del intelectual del siglo XX. Tuvo una relación con Isabel Preisler que fue muy polémica en su momento, pero al final regresó
a vivir con la esposa que tuvo en los últimos años, décadas de su vida, Patricia Llosa. 7:18 minutos. Estás escuchando Blue Radio.